Buenas tardes chicos, bienvenidos nuevamente a la tercera clase de Historia para los octavos básicos. Como les mencioné en la clase anterior, yo dividí las clases o esta parte de la historia en dos clases. La primera hicimos una comparación entre Edad Media y Edad Moderna, considerando dos aspectos que eran la ciencia moderna y la difusión de las ideas. Yo les dije ese día que la clase siguiente, o sea, la de hoy, seguiríamos con esta comparación entre Edad Media y Edad Moderna, pero tomaríamos ahora el tema de la religión. Por lo tanto, la clase de hoy tiene por título Quiebre de la unidad religiosa, Reforma, Contrarreforma y Guerras de religión. Yo les había dejado una actividad anterior, la clase anterior, perdón, tres preguntas. La letra A: ¿qué aspectos del conocimiento medieval cambiaron y cuáles permanecieron a partir del desarrollo de la ciencia moderna? La respuesta para esta pregunta es básicamente que hay un cambio de estudio sobre el ser humano y la naturaleza. Tienen que considerar para esta respuesta el uso de la idea de racionalidad. La letra B: ¿por qué es importante comprender que las ideas que se consideran válidas en una época pueden cambiar a lo largo del tiempo? ¿Qué reflexiones en relación con sus propias ideas les surge al respecto? En esta pregunta, chicos, lo que yo busco es que puedan evaluar la importancia de comprender los cambios de mentalidad entre épocas. Y por último, la letra C: ¿de qué forma la historia contribuye a comprender las transformaciones que experimenta el conocimiento? ¿Qué importancia tiene esta reflexión para el presente? Y en esta pregunta, básicamente lo que yo espero es que puedan entender que la historia nos ayuda a comprender las transformaciones. Son pequeños tips para que puedan responder estas preguntas y me las hagan llegar durante la semana para que yo les pueda retroalimentar. Sigamos. Esto se lo voy a estar repitiendo todas las clases, chicos. La importancia de las fuentes. Recuerden que las fuentes nos pueden entregar mucha información, como la naturaleza, la fuente, su origen. Se pueden clasificar en primarias y secundarias. Y además nos entrega el ámbito y contenido al que se refiere. Para el día de hoy, vamos a trabajar desde la página 30 a la 35. Entre ellas encontraremos las fuentes que nos aportarán la información necesaria para cumplir el desafío de esta clase. La Iglesia de la Edad Media tiene ciertas características que la diferencian mucho de la Iglesia en la Edad Moderna. Por ejemplo, la teocracia o el orden teocrático se llama el sistema político gobernado por la Iglesia y el clero, como lo fue durante buena parte del medioevo. Los nobles eran favorecidos o desfavorecidos por el Papa y su autoridad era final, porque era la voz de Dios en la tierra y no había textos legales o jurisprudencia laica que los contradijera. La Iglesia influía en todos los aspectos públicos y privados de la vida de las personas, imponiendo el orden divino y el temor a Dios por sobre todas las cosas. Esto sin duda cercenó toda posibilidad de avance en materia científica y de concepciones sociales. En el centro de todo estaba Dios y la Biblia. No sé si recuerdan un poco de la clase anterior, chiquillos, pero yo les comentaba que la Edad Media se caracteriza por ser un periodo de estancamiento en algunas cosas. Como bien lo dice en este párrafo que acabo de leer, en materia de ciencia, la Edad Media significó un retroceso o un estancamiento por todo lo que significaba este impacto de la creencia en Dios como centro de todas las cosas. En la Edad Moderna, esto va a cambiar drásticamente por algo que se llamó Reforma. ¿Qué es la Reforma? Movimiento religioso iniciado en 1517, cuando el monje agustino Martín Lutero hizo públicas en la ciudad alemana de Wittenberg sus 95 tesis. En ellas criticaba ciertas prácticas y aspectos de la doctrina de la Iglesia Católica. Las ideas de Lutero dieron origen al denominado protestantismo, el cual se ha expresado en movimientos y congregaciones bautistas, evangélicas, metodistas, pentecostales, entre otras. Dichas divisiones
tienen vigencia hasta la actualidad, en gran parte del mundo, incluido Chile. Todas las iglesias, chiquillos, que tienen esta ascendencia evangélica que vemos hoy en nuestro país, parten aquí, nacen a partir de esta reforma impulsada por Lutero y sus 95 tesis. Vamos a las fuentes. A todo esto, la imagen que ven acá a un costado, que van a ver después en el programa de YouTube, es Martín Lutero escribiendo sus 95 tesis. Las fuentes. Recuerden que las fuentes están todas disponibles en su texto de historia. Estas primeras que yo estoy mostrando aquí están en la página, les digo enseguida, página número 30. Bien, y aquí yo les pongo una pregunta que vamos a ir respondiendo un poquito a medida que vayamos leyendo estas fuentes. ¿Qué cuestionamientos generó la reforma religiosa respecto de la Iglesia Católica? ¿Qué era lo que esta reforma le criticaba a la Iglesia? ¿Cuáles eran sus peros en cómo la Iglesia estaba llevando la creencia de Dios, y de qué forma la reforma viene a cuestionar? Veamos un par de fuentes. Alfredo Floristan, en Historia Universal Moderna del año 2005, dice lo siguiente: eran muchos y antiguos los males de la Iglesia, que se denunciaron quizás más conscientemente que nunca. Muchos monjes vivían relajadamente las reglas de sus órdenes, faltando a la vida comunitaria en pobreza, obediencia y castidad. Más graves eran las faltas de los obispos, muchos de ellos ausentes de las diócesis que debían pastorear, dedicados a acumular beneficios que aumentasen su renta y viviendo mundanamente las luchas políticas del momento. Y en la cabeza, los papas habían perdido autoridad hasta convertirse más bien en motivo de escándalo. La sede de Pedro estuvo ocupada por papas más preocupados por las bellas artes o por la defensa de sus estados. Aquí vemos una primera crítica que viene a ser la reforma, que tiene que ver con la vida que tenían los miembros de la Iglesia Católica, muchas veces asociada a la política, muchas veces asociada al dinero y otras veces asociada a la forma en que ellos, como ejemplo de una divinidad, ejemplo de una religión que se basa en el amor al prójimo, muchas veces no se contradecían con la Biblia, con la palabra de Dios, viviendo una vida prácticamente de ricos. Veamos la siguiente fuente. Acá les dejo una imagen que también van a encontrar en la página 30 del libro de historia, que es de la Basílica de San Pedro. Y dice así: la Basílica de San Pedro, ubicada en el Vaticano, es considerada la más grande de todas las iglesias del mundo cristiano. Su construcción comenzó en 1506 por orden del Papa Julio II y requirió de muchos recursos, lo que significó tributos y recaudaciones extraordinarias. En este contexto, el Papa sucesor, León X, publicó una bula en 1515 en la que solicitaba donativos para terminar la obra de la basílica a cambio de indulgencias, es decir, el perdón de los pecados, por mediación de la Iglesia. A esto le siguió la venta de indulgencias para recaudar dinero. Bien, primero, es León X, me equivoqué en esa parte, ¿no? O puede ser León X, pero generalmente se dice León X. Esto, chiquillos, es fundamental. Lo explico un poco. A medida que se construía la Basílica de San Pedro, la iglesia fue necesitando muchos más recursos para poder construirla. ¿Y qué hizo? Ofreció perdonar pecados a cambio de dinero. Por lo tanto, aquel que quería ser perdonado por algún pecado cometido debía pagar a la iglesia. Y de esta forma se fue acumulando gran capital para poder terminar con la basílica. Este punto fue muy importante para Lutero para la creación de su 95 tesis, pues consideraba que el perdón lo podía solamente ejercer Dios y no se debía cobrar por ello, tal como lo estaba haciendo la iglesia en ese momento.
Sigamos con las fuentes. Tengan ojo con esta imagen que yo puse acá, que es la de Cristo de la Pasión y el Anticristo, porque va a ser parte de la actividad que vamos a hacer hoy. Estas nuevas fuentes las encontramos en la página 31. Bien, ¿qué dice de esta imagen? Lucas Cranach fue un grabador alemán adherente al luteranismo. En el grabado, a la izquierda se observa a Jesús con el título Cristo de la Pasión y a la derecha al Papa con el título Anticristo. Le adelanto un poco, lo que quiso representar el artista en estas imágenes es una comparación entre lo que representaba Jesús y lo que estaba haciendo la iglesia y más bien el Papa. En una imagen tenemos a Jesús lavando los pies a uno de sus discípulos, creo, y en la segunda tenemos a muchos súbditos besando los pies del Papa. Después vamos a ver, cuando yo les hable de la actividad, qué es lo que tienen que hacer. Pero básicamente es hacerse una idea de lo que representa esta imagen. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir el artista? Yo les adelanté un poquito de lo que él quiso decir, pero de ahí necesito que ustedes profundicen un poco más. Tenemos un par más de fuentes. Solamente voy a detener en la de Martín Lutero sobre sus 95 tesis. Aquí yo tengo tres de sus 95 tesis. La 37, cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia. Esta participación le ha sido concedida por Dios aún sin cartas de indulgencias. La 52. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. Y 86. ¿Por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Si se dan cuenta, aquí Martín Lutero está recalcando mucho el tema del pago de las indulgencias. Como vemos en la 52 dice que aunque el mismo Papa ponga como prenda su alma, solamente Dios puede ser el que genere la salvación. Y después hace una crítica a esta riqueza acumulada por la iglesia y por qué son los pobres los que tienen que donar su dinero y no es el Papa el que lo hace. Sigamos. Después de que Lutero formuló esta reforma, va a venir un episodio en la historia que se conoció como Contrarreforma. La Contrarreforma es básicamente la respuesta que hace la Iglesia Católica a las reformas impulsadas por Lutero. Veamos en qué consiste esto. A partir de la Reforma, la Iglesia Católica profundizó un proceso de transformaciones internas que había impulsado desde fines de la Edad Media. Esto se llevó a cabo a través de un concilio, reunión de obispos, convocado por el Papa Paulo III, el que tuvo lugar en la ciudad de Trento en 1545 y se extendió, con interrupciones, hasta 1563. Las reformas internas de la Iglesia establecidas durante este periodo se conocen como Contrarreforma Católica. Como les decía, después de que Lutero impulsó sus reformas con sus 95 tesis, la Iglesia, por medio de un concilio, también impulsa una serie de medidas para reformar la Iglesia Católica y cómo estaban llevando sus creencias hasta ese momento o hasta la Edad Media. Es por esto que crean ciertas medidas que vamos a ver ahora en las fuentes. Y acá les dejo otra pregunta. ¿Qué cambios promovió la Contrarreforma en el catolicismo? Veamos. Letra A, perdón, esto lo encontramos en la página 32 de su libro de historia. Chiquillos, vayan es importante que a medida que nosotros
hacemos esta clase, estén con su texto para que, si están escuchando el programa durante la radio, puedan ver lo mismo que estoy viendo yo, porque todo lo que yo pongo en esta clase está todo en su texto de historia, así que es importante que lo tengan siempre a mano. Bien, página 32 entonces. Letra A. Habiendo Jesucristo concedido a su iglesia la potestad de conceder indulgencias, y usado la iglesia de esta facultad que Dios le ha concedido, aún desde los tiempos más remotos, enseña y manda al Sacrosanto Concilio que el uso de las indulgencias, sumamente provechoso al pueblo cristiano y aprobado por la autoridad de los sagrados concilios, debe conservarse en la iglesia. No obstante, desea que se proceda con moderación en la concesión de ellas, según la antigua y aprobada costumbre de la iglesia, para que por la suma facilidad de concederlas no decaiga la disciplina eclesiástica, y anhelando que se enmienden y corrijan los abusos que se han introducido en ellas, por cuyo motivo blasfeman los herejes de este glorioso nombre de indulgencias. ¿Qué nos dice con esto el Concilio de Trento? Están proponiendo que el uso de las indulgencias es un bien que se les fue dado por potestad divina, que debe permanecer en la iglesia, pero que no debe ser utilizado de forma suelta, por así decirlo, o de forma poco ortodoxa. Porque al hacerlo de esta forma se pierde el sentido de la indulgencia. Pero el Concilio de Trento consideraba que el uso de las indulgencias, el pago de las indulgencias, es un bien que se obtuvo por potestad divina, por lo tanto era un derecho de la Iglesia. Por último, y uno de los más importantes, es el referido o el que nos expone John Foxe, o Foxe, en la letra C. Tiene por título Tres hombres colgados de la horca en Libro de los Mártires. En el Concilio de Trento se fortaleció el Tribunal de la Inquisición, que podía perseguir, juzgar y condenar por herejía. Las personas juzgadas por este tribunal eran interrogadas mediante torturas y, si se les declaraba culpables, eran ejecutadas. En el Libro de los Mártires, su autor de origen católico y luego converso al reformismo, criticó fuertemente a la Iglesia Católica y describió las prácticas de la Inquisición, principalmente en Inglaterra. Yo les comenté en la clase anterior un poquito en qué consistía la Inquisición. Este estamento, chiquillos, se encargaba de perseguir la herejía, y a veces no solamente la herejía. Si alguna vez han escuchado, por ejemplo, la quema de brujas, la persecución de hombres lobos, la licantropía, también eran parte del trabajo de la Inquisición. Por ende, la mayoría de los juicios que hacía la Inquisición eran sobre herejías en contra de la Iglesia, pero también hubo muchos casos relacionados a acusaciones de brujería, de pactos con el diablo, de licantropía o hombres lobos, y también eran perseguidos. La forma de actuar de este estamento era la que describe acá John Foxe. Había un tribunal, se juzgaba a la persona por medio de un tribunal de santo oficio. También había tortura de por medio. Hay mucha información de las diversas formas en que la Inquisición torturaba a sus acusados. La Dama de Hierro es una de las más conocidas. La horca después ya era el culmine del juicio. Si se encontraba culpable a las personas, generalmente eran ahorcados, pero también muchas veces la forma de ejecutar era muy distinta, ya sea la hoguera, las sierras y un sinfín de otras que ustedes pueden investigar. Otras fuentes. Tenemos acá una imagen, letra E, de la página 33.
llamada Inmaculada Concepción de Bartolomé Murillo. Durante el siglo XVI, la Iglesia Católica buscó difundir la fe y legitimar los preceptos religiosos que habían sido desestimados por el reformismo a través del arte barroco. Bartolomé Murillo es considerado uno de los más importantes exponentes de la pintura en España. Esta fuente, chicos, lo que nos indica es que hubo un movimiento impulsado por la Iglesia Católica de arte relacionado con la Iglesia para poder demostrar la divinidad de la creencia católica por medio de estas pinturas. Acá en esta imagen tenemos a una virgen, si no me equivoco, con muchos, estos son llamados querubines o pequeños ángeles. Y por último, letra D, toda esta compañía y cada una de sus miembros militan por Dios, bajo la fiel obediencia de nuestro Santísimo Señor el Papa y de los demás romanos pontífices, sucesores, y para mayor humildad de nuestra compañía, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo ha de suministrar lo necesario para el sustento y el vestido a sus siervos, que solo buscan el reino de Dios. Hagan todos y cada uno voto de perpetua pobreza, declarando que ni en privado ni comunitariamente podrán recibir bienes inmuebles o rentas o entradas o derechos civiles para el sustento y uso de la compañía. Cuando se crea el Concilio de Trento, se impulsa o se recomienza que se impulsen nuevas congregaciones católicas que se acerquen un poco más a la vida de pobreza. Es de esta forma que compañías como la Compañía de Jesús nacen para asimilar lo que fue en su momento Jesús, esa pobreza que demostraba Jesús, esa sencillez, porque tal como dice acá en la fuente, Dios proveerá lo necesario para sus miembros, y por lo tanto no es necesario acumular riquezas porque Dios proveerá. Vamos al siguiente punto. Difusión de las ideas reformistas y guerras de religión. Durante el siglo XVI, el movimiento reformista se extendió rápidamente por Europa. Este fue apoyado principalmente por la nobleza y la burguesía. La difusión de las ideas luteranas favoreció la formación de diversas iglesias reformadas. Las diferencias religiosas entre católicos y reformistas provocaron conflictos bélicos entre reinos de Europa y en el interior de ellos. El conflicto internacional más importante del periodo fue la Guerra de los 30 Años, que inició en 1618 y termina en 1648. De nuevo, unas fuentes. Me voy a detener principalmente en esta fuente de la letra A de la página 34, si no me equivoco, sí, 34, de un sociólogo muy conocido llamado Max Weber, en su libro titulado La ética protestante. En la época de expansión de la Reforma es característico que en las iglesias francesas hugonotas el mayor número de sus prosélitos estaba formado por monjes e industriales, comerciantes artesanos. Sobre todo en la época de la persecución, las ideas propuestas por Lutero estaban hechas a la medida de una época. El desarrollo de nuevas formas de intercambio propició el surgimiento de una ética distinta, que valoraba el trabajo como forma de acercarse a Dios, ideas que hasta entonces no existían en los círculos católicos, los que más bien condenaban cierto tipo de profesiones como la de mercaderes y banqueros. Ya, ¿por qué me detengo en esta idea, chiquillos? Porque es fundamental. Como bien dice Max Weber, en esta época surge un nuevo pensamiento, un nuevo acercamiento a Dios, muy distinto al que proponía la Iglesia Católica. Como ya vieron, durante la Edad Media, la acumulación de dinero por medio de pagos de indulgencia era un tema común en la Iglesia. Con la Reforma y las ideas de Lutero, surge un concepto de potenciar ciertos trabajos que antiguamente eran mal vistos
Y por lo tanto, por medio de estos trabajos, la acumulación de riquezas para los protestantes no era un tema contradictorio, pues bien, el trabajo dignificaba y no se escapaba de las creencias religiosas. Es por eso que él dice en su última parte, idea que hasta entonces no existía en los círculos católicos, los que más bien condenaban cierto tipo de profesiones como los de mercaderes y banqueros. ¿Por qué los mercaderes y banqueros? Porque principalmente quienes eran mercaderes y banqueros eran personas que ostentaban mucho dinero. Y el concepto mal visto por la iglesia cambia con el de Lutero y esto ya deja de ser mal visto. Por último, la década de 1560 fue una década de revueltas. En Francia había guerra civil desde 1562. En los Países Bajos, un movimiento de protesta por parte de la alta nobleza fue seguido por un levantamiento popular y una revuelta en 1566. En Escocia, la reina fue depuesta en 1567 y se refugió derrotada en Inglaterra en 1568. En Inglaterra hubo un levantamiento de los señores del norte en 1569. En España, la población morisca de Granada tomó las armas a finales de 1568 y solo fue derrotada después de 2 guerras despiadadas. Todas estas insurrecciones estaban estrechamente conectadas con los descontentos religiosos o directamente vinculadas con ellos. El aumento de la intolerancia religiosa de estos años engendró inevitablemente sospechas y odio y exacerbó los descontentos políticos y sociales. La reforma, chiquillo, impulsó una serie de ideas relacionadas con el trabajo, relacionadas con la forma de creer en Dios, pero también impactó mucho lo que fue la política y el tema social, como acabamos de ver en este escrito de John Eliot en Historia de Europa, la Europa dividida de 1559 y 1598, surgen muchas diferencias sociales, muchos descontentos sociales de cómo hasta ese momento se veía la religión, lo que significó muchas guerras, muchas insurrecciones, muchos cambios políticos y sociales. Acá tengo otras fuentes, letra D, E y F, que están también en la página 35. Específicamente acá tenemos un mapa, que es un mapa de Europa durante la Guerra de los 30 años, y dice así: en la Guerra de los 30 años, desde 1618 a 1648, se involucraron varias potencias europeas. Francia ingresó al conflicto en 1936 y se enfrentó a España, pese a que compartían la religión católica. En 1648, la paz de Westfalia puso fin a este largo conflicto. Letra D. Cuando la reforma se extiende por Europa, Carlos V propicia el diálogo entre católicos y protestantes, aunque todos estaban convencidos de que era difícil. Cualquier intento de reconciliación no solo entraban en juego las ideas religiosas, sino los distintos modos que ya había entonces de concebir la sociedad, o al viejo estilo de un imperio universalista e integrador como quería Carlos V, o en la línea del individualismo renacentista, que lo mismo pedía iglesias nacionales, en este caso protestantes, que naciones soberanas e independientes. Como ven, chiquillos, todo esto es parte de lo que ya les vengo diciendo. La reforma impulsó muchos cambios sociales, políticos, de pensamiento, de creencias. Provocó que países que antiguamente eran católicos, ahora eran reformistas. Acá, si ustedes se fijan en el mapa y en la simbología, dice, no sé, a ver, territorios católicos no beligerantes, pintado en amarillo. Posesión de los Habsburgos españoles, posesión de los Habsburgos austríacos, principados católicos con color más damasco, debe ser este color.
hay una división política, una división geográfica distinta. Con la Reforma y en la Edad Moderna, esto cambia drásticamente. Se producen guerras como la guerra de los 30 años, se producen insurrecciones, levantamientos sociales y cambia totalmente el mapa de la Europa medieval al de la Europa de la Edad Moderna, y sobre todo la diversificación de eh, la creencia que está arraigada en cada nación de Europa. Eso lo pueden ver en el mapa como esta división o esta nueva forma de pensar a partir de las reformas de Lutero crean este cambio y generan que la religión católica, que hasta ese momento tenía expandido en casi todo el continente europeo sus creencias, se vuelca con la reforma y tenemos una Europa que ya no es solamente católica, sino que ahora es reformada por medio de las tesis de Lutero y la reforma de Lutero, pero no solamente a un tipo de reforma, porque como les decía hace un rato, a partir de la reforma de Lutero se crean muchas otras iglesias protestantes que van a ir en contra de las creencias católicas. Bien chicos, y para terminar les dejo la actividad del día de hoy. Son dos preguntas que quiero que contesten. Estas preguntas, aquí les dejo dónde está esa pregunta. La número uno dice así: describe los grabados del documento F de la página 31. Es lo que les comentaba adelante de esa comparación que hace el artista cuando pone la imagen de Jesús lavando los pies a uno de sus discípulos y en la otra a muchos súbditos besando los pies del Papa. La pregunta es: ¿qué mensaje pretende entregar Lucas Cranach en sus grabados? ¿Qué información aporta sobre el movimiento reformista? 2. ¿Qué procesos del mundo moderno habrán favorecido la difusión de la reforma? Fundamenten a partir de las fuentes y la clase anterior. Aquí es importante, chicos, que consideren la clase anterior. ¿Qué importancia o cuál fueron los medios de la difusión de la reforma? Y para eso, claro, tienen que apoyarse en la clase que vimos el jueves anterior. Y les dejo un ticket de salida, que esto más bien es un pensamiento, una opinión que ustedes me tienen que dar, muy breve, que es así. ¿Crees tú que solo sucedieron cambios a nivel científico y religioso durante la Edad Moderna o crees que hubo otros? Quiero que piensen si solamente en este versus que hicimos de Edad Media a Edad Moderna, ¿hubo solamente cambios asociados a la ciencia y a la religión? ¿O ustedes creen que hubo otro tipo de cambios? Y por último, ahora sí lo último, recuerden que las fuentes que necesitan para esta actividad se encuentran entre las páginas 30 y 35 de su texto de historia. Es importante, y esto pongan ojo, que me hagan llegar sus trabajos al correo. No recibió muchos trabajos. Desde hace 3 días que sí me están llegando muchos, pero necesito que vayan al día con estos chiquillos. No dejen de hacer sus trabajos. Si tienen cualquier duda, no entienden algo de la clase, no entienden alguna pregunta, escríbanme al correo fullo@cmsh.maristas.cl o me escriben por medio del comunicado. Yo voy a responder cualquier cosa que me quieran decir. A los que ya me mandaron sus correos, denme un tiempo para poder revisarlos y poder retroalimentar lo que hicieron, pero espero poder lograr en el breve tiempo responder todas las guías que ya me mandaron. Pero también pongan ojo a las de las clases, porque hasta el momento solamente he recibido las guías que hemos hecho y muy poquitas de la clase anterior. Así que ojo con eso, chicos, ¿ya? Espero que la clase no haya sido tan agobiante. La próxima clase trataré de no agobiarlos con tanta información, pero en este caso era importante que utilizáramos muchas más fuentes que en las otras clases. Ya, así que eso, cualquier cosa me escriben y espero que tengan un buen fin de semana. Que estén muy bien.